Hola, ¿cómo están? Soy yo otra vez aquí y hoy vamos a empezar los videos que les había dicho de cómo es que yo estoy estudiando algunas materias. Vamos a empezar con Historia de México e Historia Universal. Tal vez, espero que le ayude a alguien ver cómo yo elaboro mis apuntes. Si a ti te sirve, qué bien, si no, pues tal vez debas de buscar otro método de estudio, pero bueno, yo les voy a compartir al menos cómo yo es que tomo mis apuntes, cómo es que yo estudio. Antes de empezar para esto de Historia Universal e Historia de México, les voy a dar un consejo. Mucha gente, o sea, cuando nos dicen historia, o sea, universal, o cuando estamos en la escuela, lo asociamos mucho a memoria, a que todo va de memoria, o sea, y por eso, tal vez por eso es que yo lo veía así y a mí se me decía súper aburrido y decían historia y no me gustaba y la verdad es que me terminó gustando y me di cuenta que es dependiendo de cómo lo veas, lo puedes ver como yo lo veía así, como si me estuvieran contando una historia y hasta lo ves padre, hasta te va a terminar gustando porque es en sí, o sea, si es una historia, es como de, por ejemplo, no, y este se cambió de bando y traicionó a tal otro, entonces sí se hace menos pesado el estudio si lo ves de esa manera. Aparte, para el examen de la UNAM, o bueno, para cualquier examen, la UAM, Poli, no, el poli no pregunta historia, perdón. No es necesario, o sea, a fin de cuentas el examen es de opción múltiple. Entonces no es necesario que nos aprendamos así tal cual el hecho, el nombre. No, porque pues a fin de cuentas una de las opciones va a ser y te va a dar la idea. Tampoco te estoy diciendo que llegues así como tal, no me aprendí nada. O sea, digo, sí hay unas cosas muy importantes, pero hay otras que no valen tanto la pena que te las aprendas así de memoria. Yo taché esa palabra de memoria y más que nada lo que tienes que hacer en historia es entender. Simplemente hacer eso, entender cómo se va dando cada suceso y qué viene después del otro, porque cuando lo estás estudiando hasta se te hace lógico. Es pura lógica lo que va pasando así cronológicamente. Y bueno, pues vamos a empezar y les voy a mostrar cómo es que realizo mis apuntes, cómo los estoy estudiando. Bien, se me olvidaba una cosa muy importante que les quería comentar, es como los materiales que yo utilicé o estoy utilizando. Y es, yo me compré este cuaderno, un cuaderno de 200 hojas. Por ejemplo, este cuaderno ya trae divisiones, trae sus mismas separaciones, entonces lo cual me ayudó a dividirlos por materia. Historia Universal, la historia de México se llevaron la verdad ni siquiera ocuparon uno completo. Entre las dos, no ocuparon esto completo. De por sí me sobraron hojas. Ninguna materia ha ocupado ninguno completo. Así es que yo lo que hago es en cada uno pongo dos materias. Pero bueno. Y obviamente con la guía de Conamat, que es esta. Muchos me han preguntado que qué edición es. Es la cuarta edición. Aquí se los voy a dejar. La cuarta edición de Conamat. La compré en Gandhi, que también me lo preguntan mucho. Y pues sí, básicamente esta es mi guía. La guía la dividí bueno, les puse aquí marcadores y acá abajo también. Acá abajo le puse un acceso rápido a las hojas de respuestas y acá arriba los dividí por materias. Bien, para esto de historia universal, aquí está historia universal. La verdad es que el temario no es muy largo, es más corto que historia de México, eso sí. Y bueno, yo aquí puse. Iniciamos el tema historia universal. Yo primero, ¿qué es lo que hago? Primero leo esta historia universal en específico. Fue la primera materia que estudié, de las primeras y que acabé, o sea, antes de Unitips, antes de contratar Unitips, yo terminé toda historia universal con esta guía, que es la guía con Amat. Obviamente, mi recomendación es que sigas complementando tu información con guías, videos. Yo más que nada lo complementé con videos de YouTube, lo cual se me hizo bastante bien y bastante práctico. Aquí, por ejemplo, nos da de primera instancia la definición de historia. Tú, al ver videos, al ver otros libros, algo muy importante es que tú debes de saber qué información te quedas, qué información desechas, y más en estos casos que luego sí te dan mucha información de relleno, o es como yo lo veo, que es de que
pues obviamente no, eso no te lo van a preguntar. Entonces, aquí me da, por ejemplo, esta guía, que ya les había dicho que a veces sí mete demasiada información. Dice el concepto de historia como fenómeno y como disciplina. O sea, te da dos definiciones, lo cual yo lo resumí bastante a estudio del hombre a través del tiempo y espacio. Punto. Eso es, o sea, no me aprendí así como cada una y ya, fuentes directas, indirectas, corrientes históricas. Muy importante, yo soy muy visual, lo cual yo no puedo. Hay gente que puede, tiene todos sus apuntes de un mismo color. Yo no. La verdad es que sí usé varios marcatextos, que son estos marcatextos, y plumas de diferentes colores. Por ejemplo, todo esto que me fue de relleno, sí hay varias cosas que la verdad es que no. Entonces sí, primero, bueno, fui desarrollando aquí las edades, cada suceso. Entonces yo acá puse todos mis apuntes. Aquí como pueden ver, yo como soy muy visual, yo no puedo poner toda la información. O sea, si a mí, o sea, me das toda la información con tipo así, plano, lleno de texto, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo como recordarla, entenderla. Entonces yo sí necesito dibujos, flechas, ¿no? Y obviamente colores que me ayuden a entender todo esto. Ahora, yo les digo que con Historia Universal yo fui complementando cada uno de los temas con videos. Por ejemplo, que fue la Revolución Rusa, yo lo complementé con un video. Lo pueden buscar en internet de la Revolución Rusa en creo que 3 minutos o 5 minutos, y la verdad es que está súper bien. Ojo, yo les decía que esta materia la terminé antes de contratar un Unitips, así es que lo que hice fue repasarla, o sea, volverla a empezar con Unitips, y los datos que por ejemplo no había apuntado, pues ya los agregué por acá. ¿Okay? Bueno, aquí se termina la historia universal. Hago mi división, la historia de México. Esto es algún post-it que hice que no venía en la guía con Amat, pero sí venía en Unitips. Otra cosa también son las fechas. Mucha gente se aprende así todas las fechas. Les voy a dar un consejo. Bueno, lo que yo hago es no te aprendas todas las fechas. O sea, solo apréndete, por ejemplo, yo nada más me aprendo las más importantes de alguna manera, como no sé, cuando inició la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, pero no te aprendas como en qué fecha se firmó tal, ¿no? O sea, cosas que no sean tan relevantes y que sepas que es muy poco probable que te lo pregunten. Mi recomendación es, no te lo aprendas. ¿Okay? Bien, iniciamos con la historia de México. Aquí está el temario. Como pueden ver, es más grande que Historia Universal. Y bueno, aquí empiezo con mis apuntes, ¿no? Que es mapas, Mesoamérica, viajes de conquista. Como pueden ver, uso muchos marcatextos, diferentes tintas, porque la verdad es que yo sí soy muy visual. Morelos muerto. Aquí el ejército del Garante, Iturbide. Y sí uso, por ejemplo, los personajes, como luego son muchos nombres, les hago dibujos, algo representativo, tratados. Ojo, y es que en Historia de México aquí sí que son muchos tratados, lo cual a mí luego sí me confundió un poco. Pero algo bueno que me gustó de esta guía, Historia de México, es que acá tiene un anexo en el cual te explica cada uno de los tratados, incluso vienen, o sea, en qué consistió cada constitución, todos los tratados de Londres, Soledad. Yo subrayé, por ejemplo, los tratados más importantes, o sea, los que en verdad sé que sí me los pueden preguntar en el examen. Ok, entonces eso es algo que, por ejemplo, a mí me agradó muchísimo de esta guía.
A partir de acá empiezan, por ejemplo, para mí, como todo lo más tedioso que fueron los presidentes y cada gobierno. Entonces, para resolver este problema, hice una cosa, hice esto, elaboré esta que fue como mi guía principal. Por ejemplo, acá fue como mi guía del tiempo en sí. Más en esto que son varios gobiernos, ¿no? Que es Iturbide. Empecé, por ejemplo, agarré a Iturbide desde el primer imperio. Luego todos los planes los hice en rojo, como en un globo, y por quién fueron emitidos. Luego así Guadalupe, Santana, la Constitución, Díaz, Maximiliano con el Segundo Imperio, Porfirio, ahí lo dibujé, ese es mi Porfirio Díaz. Ajá. Plan de la Noria, Lerdo, otra vez. Y así fui poniendo cada plan y cada gobierno. Por ejemplo, ahí está Obregón, el manco, que le falta un brazo. Por ejemplo, aquí el Maximato, puse Cárdenas y todos sus como aportes o lo que hizo principalmente durante su gobierno. Entonces, por ejemplo, aquí de Ruiz Cortines puse voto a la mujer y ahí puse como una mujer. Echeverría, Jolopo, Miguel de la Madrid, Salinas y bueno, de ahí ya Cedillo y ya los otros tres, que es más fácil, pero la verdad es que esto me ayudó, entonces es un consejo, si pueden, hagan una guía que esto les será de muchísima ayuda. Miren, aquí está, les explico, este es Maximiliano y Carlota llegando al castillo en 1864. Básicamente eso es cómo es que yo estudié básicamente las dos historias, historia universal, historia de México. Entonces cada uno. Y bueno, este fue el final con Peña Nieto. Eso fue historia universal e historia de México. Espero que se hayan dado una idea. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Esto es como para enseñarles más o menos cómo es que yo estudio. Complementen la información, en serio, no se queden nada más con lo que la guía les dice. Yo, por ejemplo, en el caso de Historia Universal, complementé muchísimo con videos en YouTube. Aquí pueden encontrar muchísimos videos de todo lo que quieran, de todas las materias. Por ejemplo, para el caso de Historia Universal, de Historia de México, a mí el año pasado me tocó un profesor muy bueno. Entonces él nos dejó varias de sus presentaciones en las cuales él las resumía muy bien y muy concisas, de las cuales yo ahí agarré información y complementé todos los temas de Historia de México. Entonces, si puedes, también haz una línea del tiempo, más que nada aquí en historia, que sirven muchísimo, muchísimo para ubicar los sucesos en qué periodo del tiempo fueron. Bueno, esto sería todo por este video. Si te ha servido, déjame un comentario aquí abajo en los comentarios. También dime acá abajo qué materia quieres que muestre después, porque por ejemplo, aún así tenía mis libros del año pasado, de cuarto, por ejemplo, de Historia Universal, pero la verdad yo no los usé. Pero hay otras materias en las cuales sí estoy complementando con libros aparte de la guía. Entonces, pero bueno, eso ya lo diré en los próximos videos. Esto ha sido todo, espero que el video les haya gustado. Si te gustó, dale like y déjame, ya te dije aquí abajo en los comentarios. Y si tienes alguna duda en específico, bueno, mándame un inbox por Instagram, que lo voy a dejar por acá, en Instagram. Y bueno, ya sabes que yo te veo en el próximo video. Bye.